Bueno, el propósito de este video es que nosotros comprendamos cómo se hace un diseño experimentos de un solo factor aplicando la técnica de varianza. Es muy importante recordar que ustedes debieron haber visto en Estadística Inferencial 1 pruebas de varianza. Y entre las pruebas de varianza encontrábamos la comparación entre varianzas y en este estudio utilizamos el estadístico F. Pues bien, yo les pedí en la actividad anterior que hicieran la réplica de estos dos ejercicios. Aquí se presenta el siguiente problema. Hay una mezcla, hay 5 tipos de mezcla en los cuales se toma muestras de 6 por cada mezcla de los bloques. La intención es comprobar lo que dice acá, la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que todas las medias son iguales. ¿Qué significa eso? Que la diferencia que haya, por ejemplo acá tenemos la media de este, no se parece con nada de este, pero a nivel poblacional estas medias son iguales. Y si son iguales, la diferencia entre ellos será igual a 0. Pero la hipótesis alternativa, ¿qué dice la hipótesis alternativa? Que al menos 2 de las medias no son iguales. Que posiblemente una de estas mezclas sea diferente a las demás. ¿Para qué nos sirve eso? Posiblemente estamos comprobando cuál mezcla es la que tiene mayor durabilidad. Y la que tenga mayor durabilidad, pues es la que mejor me conviene. Ahora, si todas las mezclas son iguales, como lo menciona la hipótesis nula, significaría de que obviamente así utilice algún tipo de cemento o todos son diferentes, no hay diferencia en hacer las mezclas. Pero si alguna es diferente, había que ver qué nos conviene. Si es durabilidad, pues es obviamente esa mezcla que tendrá mayor media, o sea, mayor proporción de durabilidad, pues es la que ando buscando. Y si es menor su media y es la que marca diferencia, obviamente será el cemento o la mezcla que no debo utilizar porque no me está permitiendo lo que busco. Entonces, el análisis en sí lo que busca es verificar si hay medias diferentes o todas son iguales como lo marca en este punto. Pues bien, yo les decía que les pedí que analizaran todo este documento de tal manera que ustedes hicieran los cálculos respectivos. Este es un cuadro en el cual ya vimos el problema planteado anterior y aquí nos muestra pues cómo se deben de agrupar los términos. Quién es quién es Y y J, que es cualquier dato recabado, que este 1 punto significa la sumatoria total de toda esta columna y que este punto es la sumatoria de todos estos valores. De igual manera que es y testada 1 punto es la media de todos estos valores. Pues bueno, aquí explica cómo se determina un promedio. Nuevamente la hipótesis planteado en la diferencia de los errores. Obviamente si no hay error o los errores son iguales, obviamente la diferencia de ellos será igual a 0. Acá tenemos lo que es la suma de cuadrados, todos los cálculos que se hacen. La suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados en tratamiento y la suma de cuadrados de error. Si aplicamos esto sumatorias, obviamente estaremos logrando nuestro cometido de hacer el análisis de varianza. Aquí lo que tenemos es algo muy importante. Dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos sobre la suma de cuadrados del error. Nuevamente, aquí están los cálculos. ¿No? Esto que está acá es la varianza de todos los elementos. Mucho cuidado con esto. Esto lo encontramos en la tabla ANOVA que ahorita les voy a explicar.
La varianza, me regreso, la varianza, si yo le quito este cuadrado, le saco raíz, se le denomina desviación estándar. Aquí está el estadístico F, que un momento más lo vamos a ver en una tabla. Aquí está de otra manera escrita cómo calcular la suma de cuadrados de los datos totales, de tratamiento y el error. Esta es la tabla de ANOVA. Si se dan cuenta, es un análisis de varianza para la aplicación de una dirección ANOVA. Ahora, ¿qué hay que hacer en análisis ANOVA? Colocar los valores que te piden. SSA, SSE, SST. ¿Quién es K? Aquí es muy importante. K son los números de factores. En este caso, el problema tratado son 5 mezclas. Entonces K vale 5. 5 menos 1, 4. Y aquí N es el número de muestras de cada tratamiento. 5. Son el número de muestras de cada tratamiento. En este caso son 6 muestras de cada tratamiento. 6 menos 1, 5. 5 por 5, 25. Este 25 son los grados de libertad que nos van a ayudar mucho en el cálculo de la T, que más adelante voy a explicar. Entonces llenamos la información que pide aquí, la suma de cuadrados, la varianza que les había comentado minutos atrás, que tuvieran mucho cuidado con esto, que es la varianza. Quitado esto sería la desviación estándar, y aquí está la prueba de F que les mostraba anteriormente, que es la división de esto sobre esto. Y esta prueba de F hay que hacer su estudio. Pues bien, aquí la explicación les dice cómo se obtienen cada uno de esos valores. Esto es lo que yo pedía que replicaran y que demostraran en su calculadora o en alguna otra herramienta cómo llegar a los resultados para que no existieran errores. Pues bien, aquí tenemos ya llenado el análisis de varianza de ese problema. Bueno, una vez logrado este análisis de varianza, hay que ver este punto 3 que da aquí, ¿qué significa? Bueno, para este estudio vamos a aprovechar la herramienta Excel. Yo aquí ya calculé los datos del problema que ustedes vieron o están viendo en su ejercicio. Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se hace todo el análisis de varianza en Excel? Bien fácil, jóvenes. Nos vamos a datos y deben de tener activado esta pestaña que dice análisis de datos. En un video anterior de la primera unidad les enseñé cómo activar esas herramientas. Entonces presionamos este valor y acá buscamos lo que sería diseño de experimentos de un solo factor. Análisis de varianza de un factor. Seleccionamos eso. Aquí dice rango de entrada. ¿Quién es tu rango de entrada? Pues fácil. Son todos los valores. Ojo, no voy a tomar en cuenta los tratamientos. Solo estoy seleccionando los datos. 1, 2, 3, 4 y 5 son los diferentes tipos de mezclas. No hay que tomarlo en cuenta. Solamente los datos. Y automáticamente aparece seleccionado. Ahora, ¿cómo están agrupados? ¿Cómo los tengo agrupados? Por columna. Entonces queda seleccionado columna. Aquí, alfa de 0.05. ¿Qué es el alfa? El alfa es el error que nosotros estamos esperando que ocurra o que no ocurra. En todo estadístico, T, Z, F, chi, que ya vieron en estadística inferencial 1, siempre hay un alfa. Y 1 menos alfa se le conoce como intervalo de confianza, 1 menos alfa. Y el alfa en sí es el margen de error. Entonces yo acá quiero un margen de error de 0.05. ¿Estamos bien? Ahora, aquí regularmente les va a aparecer seleccionado esta opción.
Pues bien, para que el análisis salga en una misma hoja, le pongo aquí rango de salida y me dice, a ver, ¿dónde quieres ponerlo? Y pues simplemente selecciono, me sitúo acá y selecciono una pestaña. Ahí. Listo, y le doy a aceptar. Y acá, jóvenes, tenemos los datos correspondientes. Voy a hacerlo más amplio a lo que estamos estudiando en este momento, que es análisis, diseño, experimento de un factor y el análisis de varianza. Miren, jóvenes, acá tenemos obviamente cuántos grupos tenemos. 5 grupos. Cada grupo tiene 6 elementos. La suma total de cada elemento aquí está. El promedio de cada elemento aquí está. Y la varianza pero esta es la varianza de estos 6 elementos. Aquí están los cálculos. Pues bien, eso me va a ayudar obviamente para conocer la media y varianza o desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar, jóvenes? Es el valor de S, pero en este caso esta desviación estándar es por cada dato. Simplemente es la raíz de lo que tenemos acá. Entonces pongo raíz. Lo estoy sacando por si comprendemos el concepto de este término. Y ese es los valores de desviación estándar. Regularmente, como estamos hablando de análisis de varianza, pues no lo necesitamos. ¿Estamos? Bueno, aquí el análisis de varianza. Aquí está lo que les había manifestado. Son todos los cálculos llenados. Suma de cuadrados totales, los grados de libertad. Ya les expliqué en la fórmula cómo se obtienen. Hay que poner simplemente lo que pida en la tabla del libro, ¿no? Identificar quién es K, quién es N y listo. Aquí están la suma de cuadrados totales, los promedios de cuadrados totales y el promedio cuadrado del error, que es la varianza. Al hacer esto sobre esto me da esta cifra. Esta cifra, jóvenes, voy a escribirlo en este apartado. F de 4.30, y mis grados de libertad. ¿Quiénes son mis grados de libertad? 4 y 25. Recordemos que en el estadístico F existen 2 grados de libertad para buscar. Entonces 4,25. ¿Queda claro, jóvenes? Ahora, este valor F de 4.30, 4.25, el 4.30 es el valor puntual del estadístico F. Aquí, afortunadamente, el Excel ya me calcula la probabilidad. La probabilidad de 0.008752. Esto es igual a 0.08752. Esta es la probabilidad del estadístico F. Muy bien. Pero yo aclaraba que tenemos un alfa cuando hacíamos el diseño de 0.05%. Si yo quiero una probabilidad de 0.05% a 4,25, ¿cuánto es el valor de acá? ¿Estamos? Esta es la probabilidad y esta es la probabilidad. Bueno, pues yo les mandé en la unidad 1 las tablas de T y de F. Busquemos en la tabla de, yo quiero una probabilidad de 0.05, busquemos en la tabla de 0.05. Aquí está, esta tabla de 0.05. Ahora, según yo, B1 vale 4, B2 vale 25. B1, B2. Buscamos B1 y B2. Primero a B1, aquí está el 4. Ahora buscamos a B2.
Aquí está el 25. Es 2.76. 2.76. Este es el valor puntual. Y esto es valor puntual. Retomemos la explicación. Aquí está, jóvenes. 4.30 valor puntual. Esto convertido a es 0.08. Y lo anterior que les explicaba, aquí dice valor crítico para F. Y eso nos ayuda mucho. A diferencia de otros programas que podemos utilizar, el Excel nos beneficia. Porque ya me está dando el valor de F, no la probabilidad. 2.76. Obviamente por acercamiento o exactitud de Excel lo da 2.7587. Bueno, ¿qué significa eso, jóvenes? Lo analicemos en una gráfica. El estadístico F se construye de la siguiente manera. Arranca de 0 y la cuenta se va hasta infinito. Si empieza de 0, nosotros habíamos marcado en probabilidad un 5% de error. Aquí marcamos 5%. Regularmente marcamos lo que no deseamos. Aquí está la hipótesis nula, donde manejamos que todas las medias son iguales. Y así sucesivamente. Y aquí la alternativa, donde manejamos que las medias son diferentes y así sucesivamente. Bueno, este 5% que estoy marcando acá obviamente es 0.05. Este 0.05 en el valor puntual es 2.76. 2.76. Ahora, mi estadístico F me dio 4.30. ¿Dónde está 4.30? Si contabilizamos o le ponemos valor, aquí está 1, aquí está 2, aquí por acá está 3, como por acá ha de estar 4.30, por así decirlo. Aquí está 4.30, que es el valor de F. Lo que corresponde que esta es su probabilidad de 0.008. 0.008. ¿Qué podemos concluir? Este punto encontrado está en la zona de rechazo. Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Significa que hay diferencia entre las medias. Se rechaza H0. Hay diferencia entre las medias. Explicaba que el problema está manejando que son 5 muestras de mezclas. La intención es verificar cuál mezcla es diferente. Si la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Cuál de esas mezclas me muestran un valor? Si yo estuviera buscando la rigidez de la mezcla, la que me está provocando mayor rigidez, pues obviamente me iría por el que esté generando la media más grande. Ahora, esa media más grande es tan significativa a diferencia de las demás o no. Ahorita ya comprobamos que sí hay una diferencia en alguna de ellas. ¿Quién es el problema que vamos a interpretar cuando veamos los cálculos con el estadístico T?